Comenzar en esta ya noche, vamos a comenzar la enseñanza que hemos estado trayendo a través de los miércoles. Estamos hablando bajo una serie, La vida práctica del cristiano. Yo quiero continuar esa serie y en esta noche quiero compartir un tema que se va a llamar la disciplina de meditar en su palabra. ¿Cómo se llama el tema? La disciplina de meditar en su palabra. ¿Cuántos batallan con la meditación? Y no la oriental, no me refiero a esa. Yo le llamo un favor, por favor, vamos a mover el proyector ahí para que lo quite de en medio, por favor. Gracias. Yo quiero que vayamos al libro de Josué, en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos a hablar un poquito hoy. No sé si llamarle la primera parte a esta clase, a esta enseñanza. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de meditar? ¿Cómo meditar en la palabra de manera más efectiva? Y yo voy a utilizar el texto de Josué para ilustrar lo que queremos enseñar en esta noche. Antes de entrar en eso, yo quiero que todos veamos la naturaleza en la que el Señor ahora nos ha llamado, lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento consiste en vivir ahora una vida espiritual, no una vida carnal. Exactamente la batalla es esa, de no caminar en la carne, sino caminar ¿en qué? En el espíritu, ¿verdad? Y hemos oído cientos de versiones acerca de qué es andar en el espíritu. Y muchos piensan que es un éxtasis, otros piensan que es un escalofrío, otros piensan que es una emoción de brincos y nada que ver con eso. ¿Cuántos están de acuerdo? Andar en el Espíritu, una de las señales que nos ayuda a saber cuándo andamos en el Espíritu es cuando tenemos dominio propio, control, orden, ¿verdad? Cuando el Señor creó el mundo, dice que vino a la tierra y dice que estaba desordenada. Es lo que le llamamos caos. Y luego la convirtió en el orden que ahora le podemos decir el cosmos, el orden. Entonces es imposible, según doctrinas por allí, ¿verdad? El mover del espíritu debe llevar desorden, es algo contrario a lo que la palabra nos enseña. Y la meditación no nos imaginemos a una persona con los dedos así, ¿verdad? Y yo sé que inmediatamente la mente se va por ahí. Pero meditar en la palabra tiene más que ver con permanecer en la mente acerca de lo que es la palabra de Dios. Cuando usted hace, decide, siente, piensa, mira, todo tiene que ver con su mente, ¿verdad? Y conforme fuimos criados en cultura, educación del país que somos, cada uno actuamos en ese tipo de idioma, en ese tipo de comportamientos. Cristo ahora vino por así decir, a culturizarnos en el espíritu, para que todo lo que hagamos, pensemos y sintamos sea conforme a su palabra. Ahora yo quiero que noten, en esta carta de Josué iba a enfrentar gigantes. Habían dos tipos de gigantes, habían hombres altos y gigantes, ¿verdad? Y luego habían los otros que eran los guerreros paganos, el cual él iba a enfrentar para poseer la tierra prometida de parte de Dios. Yo quiero que usted piense en Josué como un guerrero y todos los soldados de Israel. Ahora, ¿qué usted cree que tenía como armamento? ¿Quién me dice? Como un armamento, ¿verdad? ¿Qué tenía? ¿Quién me ayuda? ¿Tiene sueño hoy? ¿Un armamento cómo? Sí, pero ¿qué tipo de armamento? Dígame una espada, ¿verdad? ¿Y qué más? Escudo, exactamente, pechera, casco. Pero lo más irónico del caso es que cuando Dios le da las instrucciones para alcanzar victoria y conquistar, no le dice, ponte tu casco, no le dice, afila bien tu espada y no te olvides de tu escudo. Ese no fue el consejo de Dios. Y usted diría, sí, tiene sentido, pero ¿por qué no? Porque el enemigo que iban a enfrentar o iban a vencer no era basado en sus destrezas de soldados ni tampoco en el filo de su espada, sino tenía que ver con la confianza en Dios. Ahora, si trasladamos esa historia de Josué al presente, que es nuestra batalla espiritual,
Ahora tenemos lucha no con carne y sangre, sino con demonios, espíritus, con Satanás mismo. ¿Y cómo peleamos a Satanás? ¿Sacando espadas? ¿Sacando escudos? No, simplemente la batalla es ahora en la mente. Los pensamientos que Satanás ahora atrae van contrario a la palabra, y cuando permanecemos en ella y meditamos podemos vencer. ¿Por qué? Porque entonces podemos contrastar los ataques de Satanás. Es muy fácil usted ver un hombre que le quiere matar con un cuchillo y usted decir, es el diablo ese hombre. Es muy fácil decir eso. Pero ¿qué pasa cuando Satanás te seduce con cosas que parecen buenas? ¿Cómo sabemos que es Satanás? Como cuando incitó a David a censar el pueblo. David pensó que lo que estaba haciendo era de Dios o era bueno. Entonces, de la única manera que vamos a tener, yo le llamo a esto discernimiento general y discernimiento específico. ¿A qué me refiero? El discernimiento general es aquel que la Biblia nos enseña cómo vivir, no robar, no matar, no mentir, no adulterar. Eso es muy fácil de hacer. Pero el discernimiento específico acerca de una intención detrás de una lisonja, o sea, una palabra muy bonita que lleva engaño, ¿cómo sabe uno? Y solamente a través del discernimiento espiritual. Pero si no estamos meditando en su ley, si no estamos permaneciendo en su palabra, cuando el Espíritu te hable, no lo vamos a escuchar, porque no andamos en el Espíritu. Fíjense lo que dice el capítulo 1 de Josué, verso 8. Solamente voy a usar este texto como principio. Tengan cuidado cuando usen principios del Antiguo Testamento. Podemos usar muchos principios, pero hay cosas allí que hay que tener cuidado en aplicarla de manera literal, ¿verdad? Porque muchos de allí extraen muchas cosas raras. El verso 8 dice, nunca, ¿cómo dice de primero? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y lo que viene ahora a continuación es importante, porque luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora bien, debemos de especificar antes de desarrollar ese verso, de que Dios le dio el plan a Josué, de lo que iba a hacer. Quiero que noten esto. Dios le da el plan a Josué de cómo y qué debía de hacer al entrar a la tierra prometida. ¿Están conmigo? Bueno, como Dios es el que da el plan, cuando el texto termina diciendo todo te saldrá bien, nos damos cuenta que no se está refiriendo bien conforme a los deseos de Josué. ¿Están aquí? Sino tiene que ver con bien conforme al plan de Dios. ¿Por qué comencé diciendo eso? Porque muchas veces le llamamos malo a lo que Dios le llama bueno. Hay veces que Dios nos da una prueba, una disciplina o una decisión que está en contra de nuestro plan personal y no le llamamos a eso que me está yendo bien. Debemos iniciar por ahí. Entonces es lo primero para entender lo que es andar en el Espíritu. ¿Por qué? Desafortunadamente vivimos en un mundo bien sensual. Y la iglesia de hoy en su mayoría le llama bendición cuando Dios te envía dinero. ¡Ay, la bendición de Dios llegó! A veces puede ser maldición para aquel que es codicioso. Entonces, fíjense cómo algo puede ser de bendición o de maldición, dinero, una casa, un trabajo, todo lo que el mundo ofrece. Ahora, ¿cómo? Quiero hacer esta pregunta, no tiene que contestarla, pero pregúntesela. ¿Cómo sabemos o cómo podemos discernir cuando Dios bendice? Cristo lo dijo de esta manera, por sus frutos se darán cuenta. No es cuando a usted le llegue el dinero, eso es parte, puede que Dios sí nos bendiga así, pero de la única forma que usted puede distinguir un hombre o una mujer de Dios es por el fruto, ni siquiera por los dones, porque en Mateo 7 a muchos le dijo, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, y Dios le dijo, apartaos de mí. Pero es imposible que alguien le diga al Señor, Señor, en tu nombre llevamos fruto, que Dios le diga, apartaos de mí, porque el fruto es la evidencia de que Dios está en nosotros. Entonces aquí, volviendo al texto, fíjense al inicio del texto, dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Me llama la atención cuando dice, nunca se apartará de tu boca. Ahora, ¿por qué el Señor allí utilizó la palabra boca? Todos entendemos ya por la revelación del Nuevo Testamento
de que cuando Dios habla de la boca, ¿se está refiriendo a qué? Al corazón, ¿verdad? Entonces, todo lo que hablamos es de la abundancia ¿de dónde? Del corazón. Entonces, no se apartará de mi boca, significa que todo lo que yo debo hablar debe ser conforme a la palabra de Dios. Ahora, hay personas que tienen disputas porque dicen, no, yo me reúno con fulano y lo único que hablo es de la Biblia. Ahora, no quiere decir que por ser cristianos no haya otro tema, pero ese otro tema debe de ser manejado de manera bíblica. No siempre hay que hablar de la Biblia, pero todo debe ser manejado de manera bíblica. ¿A qué me refiero? Si usted habla de deportes, ¿es malo hablar de deportes? No. Pero si usted peca al hablar de deportes, está rompiendo la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, todo bajo el orden. Podemos hacer, dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces, todo lo que hacemos, de manera que ver una película, ¿verdad? Vamos al cine, bueno, hay que ver la película, clasificada qué es, de qué se trata, ¿verdad? Y qué vamos a ver. Todo eso es bíblico. Entonces, la Biblia fue dada, la palabra de Dios, para que mientras estamos en esta tierra, caminemos a través del lente de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a tomar decisiones bíblicas si no estamos meditando? Pregúntese eso. A veces estamos allá, ¿verdad? En Disneylandia, ¿verdad? Que está allá en Orlando, pero estando en Nueva York, o sea, la mente volando. Y de repente usted peca y luego dice, caí otra vez. No, ya usted estaba en el suelo. ¿Sí saben eso? Cuando usted peca por estar desconectado de Dios, usted no pecó en el momento del hecho. Adán y Eva no pecaron cuando mordieron la fruta, sino cuando decidieron morderla. Se separaron de Dios. Es en la decisión, en la intención del corazón. Es donde está el pecado. Aquí vemos que el Señor le dice, sino que de día y de noche. En nuestro lenguaje es 24/7. La palabra en nuestra mente. Ahora, le pregunto, ¿es difícil durar un día completo pensando, meditando y midiendo todo por la palabra de Dios, sí o no? ¿Es difícil? Algunos están, no sé qué decir, ¿verdad? Es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una naturaleza caída. Pero, mientras más practicamos, vamos creciendo en más de vivir en el Espíritu y menos en la carne. El fin es no vivir en la carne, pero como no podemos ahora, debemos esforzarnos en esa parte. Aquí dice el Señor, sino que de día y de noche meditarás. La palabra meditar significa entretener. Ahora imagínese que yo le diga, ¿verdad? Le dé una pelota de ese tamaño y se la ponga en su mano y yo le diga, agárrame esa pelota allí, ¿verdad? Entonces yo le digo, no la deje caer, no la suelte, no la bote. Fíjese que usted no puede hacer nada, suponiendo que la pelota esté en su mano derecha, ¿verdad? Que es esta. ¿Qué más usted puede hacer con esa mano? Nada, ¿verdad? Para usted agarrar otra cosa, ¿qué tiene que hacer? Soltar la pelota. Oigan bien, si yo agarro el agua con la mano derecha, no puedo tomar mi teléfono. Tengo que soltar el agua. Entonces nos damos cuenta que cuando pecamos de manera carnal, ya ustedes saben la respuesta, fue porque nos separamos, ¿de qué? De la palabra de Dios. Esa es la batalla allí, hermanos. A veces perdemos la guerra espiritual, por así decir, porque a veces decimos, no voy a pecar en eso. No, la batalla es aquí. La guerra es en la mente, no permitiendo dardos al enemigo ni pensamientos carnales, sino cada día pensando, midiendo, sintiendo, discerniendo todo por medio de su palabra. Y me llama la atención más adelante, dice, meditarás día y noche, pero luego dice, porque entonces, no sé si puede ver esa parte en el verso, porque entonces, está en el verso, en el mismo 8. Fíjense lo que dice ahí. A mí me gusta lo que es la gramática en la Biblia porque, vamos a decir, destapa entendimiento. Vamos a pensar en esa palabra, porque entonces. Ahora, ¿cuántos quieren que le vaya bien y ser prosperados en Dios? Todos, ¿verdad? Pero ese porque entonces está después de lo que el Señor dijo antes. Antes, medita día y noche. No te olvides de mi palabra. Guárdala en tu corazón. Todo lo que hagas que sea por medio de la palabra. Y luego dice, porque entonces. Yo recuerdo en el verso 6 de Isaías, dice que él veía la presencia de Dios. Esa presencia reflejó su muerte en Isaías. Y dice Isaías que cuando vio su majestad,
confesó que estaba ¿cómo? Muerto. Es una confesión, Señor, muerto soy. Y dice que vino el ángel y lo sanó, perdonó sus pecados. Y luego dice el texto, entonces escuché la voz del que clamaba. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice que creó el cielo, la luna, el sol, los animales, las plantas, y luego dice, entonces hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Ese entonces significa que todo lo anterior se conecta con lo que está después de entonces. ¿Por qué estoy enfatizando en el entonces? Porque todos queremos prosperidad, pero sin el entonces no lo hay. Si no estamos en el Espíritu, no hay prosperidad espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, como decíamos al inicio, no tiene todo el tiempo que ver con el favor de mi corazón humano. No tiene que ver con que, por fin ya el Señor me envió ese dinerito. Sí, Dios bendice así, eso es una manera de bendición. Pero el propósito de la Biblia, si usted supiera, no tiene nada que ver con dinero, con casa, carro, etcétera. Tiene que ver con Dios y su redención del hombre caído. Y cuando agarramos la Biblia y comenzamos a tomar versos, ahí dice la palabra que yo seré bendecido para su gloria y honra, ¿verdad? No se está hablando de eso, se está hablando de que el hombre caído necesita ser sanado y salvado por Dios. Esa es la prosperidad del cristiano. Cuando vemos tercera de Juan, dice, mi deseo es que tú seas prosperado. Y la palabra allí es prosperado de todo tu ser, comenzando por nuestra alma, emociones, intenciones, pensamientos, para que lo que hacemos de manera física refleje la gloria de Dios. Ese es el orden. Vamos a Salmo 1 para ver otro ejemplo similar. Salmo 1, verso 1. Un salmo muy famoso. Ustedes lo conocen. Salmo 1, verso 1. Me dicen amén por favor cuando lleguen. La primera palabra que está allí habla de una persona sumamente bendecida. Ahora yo quiero que usted piense en general las predicaciones de hoy cuando se habla de una persona bendecida. Si yo te digo, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un amigo que ha sido muy bendecido por Dios. Lo primero que hacemos es mirarlo de arriba abajo. A ver qué ropa tiene, o en qué anda, qué carro, qué casa tiene, a dónde vive, etcétera. Inmediatamente. Pero bienaventurado en la Biblia no se refiere directamente a lo que tienes material o quién eres en la tierra, sino que tiene que ver con el favor que aprovecha todo nuestro ser, iniciando nuestra alma. Acuérdense que hemos estudiado nuestro ser, que somos alma, no somos cuerpo. Somos alma con un cuerpo y Dios nos ha resucitado de manera espiritual para hablar con Él. Fíjense lo que dice, bienaventurado, bien bendecido, sumamente bendecido o dichoso, el varón o la hembra que no anduvo en consejo de malos. Ahora, ¿por qué inicia el texto hablando de consejos? Porque para que alguien haga algo, necesita ser inducido, seducido, convencido por la mente. Primero, usted no se puede llevar a alguien por la mano adulta y obligarlo a hacer algo. Tienes que engañarlo, tienes que ofrecerle algo o tienes que convencerlo para que esa persona, si ve algún beneficio, te diga sí o no. Satanás es experto en esto, presentándote planes futuros y que vas a hacer y que Dios te va a dar y que tú mereces, etcétera. Pero aquí habla de consejo. ¿Qué es un consejo? Un consejo es cuando alguien te dice algo que te conviene, puede ser entre comillas, o sea, falso o verdadero. Un consejo siempre va con el fin de que te vaya bien. Pero luego el texto dice, en consejos de malos. En consejos de malos. Luego dice, ni estuvo en camino. Nota que primero, antes de andar, debemos de pensar. Lo primero es lo que está en la mente. No hacemos nada sin primero llenarnos la mente, ¿verdad? El orden es saber, ser y hacer. Ese es el orden. Ahora fíjense lo que dice, ni estuvo en camino de pecadores, o sea, no anduvo haciendo lo mal hecho. Y luego habla de una posición, vamos a decir, en una morada, en
vamos a decir, donde habita el pecador. Dice, no anduvo en consejo, no estuvo en camino, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. El verso 2 dice, sino, y está haciendo una diferencia de aquel bienaventurado. Ahora, fíjense que el texto comienza hablando de lo siguiente. Este bienaventurado, el cual todos queremos ser, primero comienza hablando de que no anda haciendo lo mal hecho. Esa es la primera parte. No sé si están conmigo. La primera parte es no pecar, apartarnos del mal, negarnos. Y luego dice, ahora va la parte comitiva, o sea, lo que hay que hacer. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Quiero que noten que aquí delicia no es cuando usted ve un chocolate o un pastel y se lambe los labios. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al deleite del corazón. Y donde su corazón se deleita, por eso usted da su vida. Quiero que lo piense por un segundo. El deleite de mi corazón es lo que impulsa mi vida a alcanzar eso. Si la gente piensa que el dinero es su seguridad, su deleite, dará su vida por buscar dinero. Si las personas piensan que la ropa es su deleite, darán su vida por la ropa. Si usted piensa que los carros, las casas, las parejas, todo lo terrenal, y ahí encuentra su deleite, usted dará la vida por ese deleite. Y aquí el texto claramente dice que el bienaventurado aquí es el que se deleita en la ley de Jehová. Y luego dice, y en su ley, ¿qué dice? Ahora, ¿vieron el orden? ¿Cómo podemos meditar en algo que no sabemos que es bueno? O sea, cuando hablamos de meditar en la palabra, usted no va a llegar a su casa y va a obligarse a ponerse la palabra aquí. Por eso es que predicamos en el orden de culpa, condición y solución, para que usted sepa que necesita la palabra, como yo también. Entonces, si usted no entiende que necesita la palabra, que sin ella muere de manera espiritual, no meditará en ella. O sea, usted nunca va a hacer, imagínense cuando vamos al gimnasio a hacer ejercicios. Ir al gimnasio significa sufrir, si están conmigo. ¿Se dan cuenta que ir al gimnasio es sufrir? Es hacer ejercicios, levantar, o sea, es como trabajar en vano, o sea, sin paga, por así decir. Levantar pesas, en tu trabajo te llaman de recepcionista, ¿verdad? De coger el teléfono. En el gimnasio, y te dicen, perdón, retrocedo, me adelanté muy rápido. En tu trabajo eres recepcionista y levantas el teléfono y te dicen, ¿me das una mano con esa caja? Ay, no puedo, me duele aquí. Pero al gimnasio pagamos para levantar peso. Piensen en eso por un momento. ¿Por qué lo hacemos con más alegría en el gimnasio? Porque sabemos que luego viene la retribución de bajar de peso o vernos bien. Entonces, cuando vemos que la palabra nos enseña nuestra condición, es cuando entendemos lo necesario que es esa palabra, retenerla. Fíjense lo que dice luego, verso 3. Aquí viene una promesa, hermanos. Será como árbol plantado. Fíjense el ejemplo que usa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué está diciendo aquí? El ejemplo aquí, lógicamente, es metafórico. Está hablando de un varón, una hembra, sumamente bendecida. Pero fíjense que el que medita, el que se aparta del mal, número 1, y el que habita en el bien, como cantábamos, ¿quién habitará en su lugar santo? En su palabra, en la meditación de su palabra. Dice el verso 3, será como un árbol que está junto a un río que siempre lleva agua. Si yo le preguntaría a ustedes, sabemos que el árbol somos nosotros en esta metáfora. ¿Cuál es el agua? La palabra de Dios. Pero fíjense en la consistencia de habitar en la palabra. El árbol siempre llevará fruto y su hoja no cae porque esas raíces siempre están siendo nutridas por, ayúdenme, la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos bipolares espirituales, casi todos. Un día estamos en fuego, otro día es en agua. Un día estamos metidos con Dios, otro día como que no tanto. Ahora, asimismo, en esa bipolaridad espiritual, asimismo se refleja el efecto de nuestra vida. A veces estamos desanimados. Ahora, fíjense qué irónico, hermanos. Si usted está desanimado, ¿qué necesita? Ánimo. Está bien fácil, ¿verdad? Hasta el Chavo del 8 se sabe eso. El que está desanimado necesita ánimo.
¿Qué es lo que le da el ánimo al cristiano? Díganlo duro. La palabra. La pregunta que sigue, ¿y qué es de lo primero que nos alejamos? Es increíble. No tengo deseo ni de levantar la Biblia. Es como decir, tengo sed, pero no quiero ni agua. Es lo mismo, hermanos. Entonces, cuando estamos mal, es donde tenemos que acercarnos más para poder levantarnos. Y dice aquí que será como un árbol. Este árbol, hermanos, las raíces se nutren por el agua. Pero saben que el sol representa dos cosas, positiva y negativa. Si nos estamos alimentando del agua, el sol viene a ser algo positivo. Nos alimenta. Pero si no nos estamos alimentando del agua, el sol viene a ser nuestro peor enemigo. El sol representa las pruebas de todos los días. Y para poder vencer, necesitamos estar arraigados en la palabra. De otra manera no podremos vencer. ¿Están de acuerdo? Dice que da su fruto, ¿cuándo? En su tiempo. Ahora, aquí es donde muchos cristianos se les enreda el espagueti. Miren, no, porque todos queremos llevar fruto, pero ningún árbol que no espera en el proceso del agua, el sol, etcétera, lleva fruto. A veces pensamos que llevar fruto es leo un texto y lo aplico. No, hermanos, no es así. El fruto se manifiesta en la prueba. Cuando te ofenden y amas, es un fruto. Pero amar, cuando te dan un regalo, ¿quién no ama así? Porque si saludan a sus amigos, ¿verdad? ¿No hacen eso los paganos? Ahora le voy a decir algo, hermanos. Quizás usted ni me quiera cuando le diga esto, pero oigan bien. De verdad necesitamos la prueba, aunque no la queremos. Porque es allí donde el oro se prueba. Es allí, hermanos. Nadie compra un anillo de oro de miles de dólares sin, ayúdenme, probarlo, exactamente. Y nosotros nos quejamos de las pruebas, pero nos llamamos oro. Yo soy el orito brillante de Dios. Pero viene la prueba, no. Ahí somos de Gorfil. ¿Saben lo que hacemos? Entramos a la palabra y salimos de ella. Volvemos, entramos. Señor, quiero que me ayudes en esta petición. Esos días somos los más espirituales. Pero en la aflicción, en la ofensa, no nos gusta. Dice que lleva su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Significa que no muere el árbol. Y todo lo que hace, ayúdenme, prosperará. Todo lo que hace prosperará. Yo quiero que me acompañen a Deuteronomio 28. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es la meditación. Pero en este texto yo voy a usar vamos a decir, un principio del corazón para meditar. Deuteronomio 28, verso 1. Deuteronomio 28, verso 1. En este texto yo quiero solamente utilizar el principio que Dios le da como instrucción a su pueblo. Y quiero que vean lo que dice. Este capítulo, así como, si no me equivoco, Levíticos 23, es la promesa de la bendición y de la maldición del pueblo de Dios. Es la consecuencia de. Ahora, quiero que noten que la bendición es una consecuencia de y la maldición es una consecuencia de. ¿Están de acuerdo? La bendición de Dios en cuanto a salvación y su favor es por gracia. Pero aquí el Señor nos enseña un principio, el principio de la ley, de la siembra y la cosecha. Cosechamos lo que sembramos. Entonces aquí vemos que inicia el texto en el verso 1 diciendo, acontecerá que si oyeres, y luego viene una palabra que es en la cual quiero detenerme, atentamente. Ahora, ¿por qué estoy conectando la palabra atentamente con meditar? Porque para estar atento a algo, en otras palabras, imagínense en esto, ¿cuántos tienen niños pequeños? Levanten su mano. Claro, no de meses, no de 5, bueno, hermana María por ahora. Y también, ya Liani está grandecita ya. Pero niños de 3, 4, 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Imagínese que usted se siente en un parque y lleva a su hijo a jugar. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos 30 padres allí haciendo lo mismo. Y su hijo está en un lugar donde hay cuchumil, dicen en mi país, para decir un número infinito, cuchumil niños, 150 niños. ¿Usted va a estar atento a cuál? ¿A cuál?
Al suyo, a su hijo, ¿verdad? Al que usted ama. Ahora, noten la atención allí, ¿verdad? Si usted le quita los ojos al niño de vista, se le puede perder. Quiero que piensen por un momento de manera ilustrada eso. Usted está así, ¿verdad? No, ven para acá, te está yendo muy lejos. Y ahí está con los ojos así. Y viene un amigo y te saluda y tú, oh, ¿cómo estás? Y vuelve y se hace así. ¿Tienen la idea, verdad? Bueno, un ejemplo de esta palabra es, la atención aquí es del corazón, oigan bien, atendiendo a las peticiones de Dios, con la intención de obedecer. Eso quiere decir atentamente. Atentamente se utiliza también con un ejemplo de un militar. Cuando el militar lo llama a su general, se para, está completamente atentamente. Pero fíjense que la intención es recibir órdenes con el fin de ¿qué? De obedecer. No vino, como decimos nosotros, a ver qué me dice el jefe y dependiendo de lo que él diga, entonces yo le contesto. No. Ya ese militar se negó, ya se fue de su casa, dejó su familia con el fin de obedecer al que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. Entonces la atención allí es del corazón y luego dice, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero fíjense el propósito, para guardar. ¿Y cómo guardamos? Ahí habla de guardar en el corazón. Hemos estudiado que la mente y el corazón es lo mismo. O sea, en el sentido de operación. Cuando usted piensa ¿con qué? Con el corazón. Dice la palabra, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Decía Jesús. Entonces aquí está hablando de guardar en el corazón como un cofre con el fin de usarlo en momentos necesarios. Y luego dice, para guardar y poner por obras o por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. También Jehová, tu Dios, te exaltará y luego vienen las bendiciones. Ahora, notaron aquí la orden. Quiero que vayamos a Mateo para verlo en el Nuevo Testamento, cómo Jesús lo describió. Mateo 13. Mateo 13, verso 9. Mateo 13, verso 9. Aquí Jesús está narrando la parábola del sembrador. Y de la manera que Jesús, fíjense lo sabio que es Dios, hermanos. Jesús trae una parábola, oigan bien, quiero que me miren la cara todos para decirle esto. Jesús usa una parábola, oigan bien, que Él va a identificar el que lo quiere escuchar de verdad, porque solamente se puede entender con el corazón. Lo que Él va a decir, nada más el que tiene la intención de agradar a Dios lo va a entender. Y permítame buscarlo yo aquí, no lo tengo en mis notas. Mateo 13, verso 9, ¿verdad? Eso dije, ¿verdad? 9. Ok, fíjense lo que dice aquí, la continuación de la parábola. Ahora, notan que yo voy a comenzar en el 9 por una razón, pero más abajo, ¿cómo dice el subtema? Propósito de las parábolas. Voy a comenzar el 9. Dice, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, aquí oídos, quiero de antemano dar una explicación, es cuando ustedes dicen así. Un ejemplo, usted está en oración y dice, Señor, lo que tú me digas, eso yo hago. Pero de una manera decidida. Lo que tú me digas, yo hago, no importa lo que sea. Eso es oír a Dios. Si no si no venimos con esa intención, es casi imposible escuchar a Dios en relación de servirle. Porque si no queremos, ¿cómo Dios nos va a hablar o para qué? Dios no es como nosotros que decimos algo así por hablar. Cuando Dios habla, algo pasa. Y lo primero que Él ve es tu intención. Y si la intención no es agradarle, no te va a hablar. Por eso dijo, déjalo, son ciegos, guías de ciegos. Y fíjense lo que dice el 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, quiero que vean dos grupos aquí. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, ¿está siendo Dios parcial aquí? ¿Sí o no? ¿Está escogiendo un grupo sí, otro no? ¿Sí o no? Claro que no. El Señor trajo la enseñanza para que solo o para Él identificar
quién iba a venir a él con interés de saber la verdad. Esa es la idea. La predicación sale, pero solamente los que aman a Dios la reciben. En la misma parábola lo enseña, hay 4 grupos. 3 no son de Dios, el último sí. Y el que quiso agradar a Dios, la tierra fértil es aquel que abrió su corazón. O sea, Señor, saqué todo de allí para que tú entres, tú solo. Fíjense lo que dice. Verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí suena raro cuando dice el verso, lo que tiene se le quitará. Y usted diría, pero si no tiene, ¿qué le van a quitar? Cuando dice al que no tiene, se está refiriendo a lo que ellos piensan tener. También le será quitado. Verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo, ¿qué dice? No oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos. Fíjense que una profecía no lleva nombre. La profecía no dice, a Juan, ¿verdad, Ramírez, le va a llegar esa profecía? No. Esa profecía va dirigida a aquellos que les sirva el zapato. Esa es la idea. Entonces dice, en ellos se cumple. O sea, no dice el texto, ellos estaban destinados para esta profecía. Es como Judas, ¿verdad? Mejor hubiese sido que no naciese, pero en él se cumplió la profecía. Él respondió de esa manera. Esa es la soberanía que no entendemos de Dios, pero es así. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, fíjense dónde está, donde nosotros meditamos, es en el corazón, en la mente. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Otra definición dice, se ha endurecido, encallecido. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, ¿por qué no creéis a mi mensaje? ¿Por qué mi palabra no haya cabida? Le dijeron a los fariseos. Luego dice, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Saben lo que es oír pesadamente? Cuando no nos interesa algo. Ya que se acabe. Eso es oír pesadamente. Pero cuando haya amor por la palabra, estamos así. Abiertamente al Señor. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón, ¿qué dice? Entienda. Ahora, ¿qué podemos ver aquí antes de avanzar al final de ese texto? Que el corazón es el que determina entretener la palabra. O sea, yo decido, por ejemplo, yo salgo de aquí y yo voy todo el camino asimilando lo que hablé, aprendiendo lo que el Espíritu me dio, pero yo decido y voy allí asimilando, cavilando, voy allí rumiando, digo, Señor, quiero cambiar. Y sigo, al otro día me levanto y digo, wow, la palabra de ayer me habló. Y tomo notas y comienzo a ver mi corazón, digo, yo fallo aquí, he fallado aquí, pero esta palabra, Señor, oro para que esa palabra se quede. Ahora, así como el ejemplo de la pelota, si yo ahora, ¿verdad?, dejo ir esa palabra y atrapo otro pensamiento, ya no estoy meditando en ella. Esa es la batalla que tenemos. Porque Satanás ahora te tira 50 pelotas en el aire y quieres aparar todas. Y ni la que te tira ni la que te dio Dios. Y ahí se pierde el sentido. Entonces la meditación es retener la palabra, caminar en ella. Por ejemplo, cuando aprendemos la palabra, es casi inmediato que al otro día viene una prueba similar para ponerla en práctica. Pero si no la llevas allí en tu cofre, cuando tengas que sacar para responder y haces así, vas a decir, ¿dónde la dejé? Ya, pecamos. Dice al final del texto, y con el corazón entiendan, oigan bien, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí en este texto podemos ver lo siguiente. Yo voy a parafrasear un verso en Apocalipsis 2:11. El Señor utilizaba, antes de la cruz decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero luego de la cruz decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces quiere decir que aunque yo estoy predicando en voz, a cada uno, si usted es nacido de nuevo, el Espíritu le está hablando de algo más, no aparte, pero algo más en su corazón, trayendo convicción, diciendo lo que Él le está diciendo es mi verdad.
Ahora, ¿nota lo importante del Espíritu Santo? Para cuando un falso lo enseñe, usted sepa discernir si es de Dios o no. Entonces Jesús decía, bienaventurados los que oyen, porque muchos no oyeron. ¿Por qué? Porque su corazón amaba otras cosas. Dice que muchos creyeron, pero tenían miedo de ser echados fuera de la sinagoga. Entonces el que le dice al Señor, Señor, sin condición te seguiré, es cuando viene la muerte y decimos, Señor, no importa, moriré por ti. Ahora, ¿por qué Pedro no pudo? Porque no tenía el poder del Espíritu, que es el amor de Dios. El perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo temor, sino que le dio miedo a Pedro y corrió. El amor, el perfecto amor siempre nos lleva a darlo todo, a perderlo todo, aún la vida. Y 1 Corintios 13 nos ayuda. Proverbios 2, no tienen que buscarlo, pueden anotarlo como tarea. Proverbios 2, del 1 al 6. Hay un orden allí acerca de la inclinación del corazón en la palabra. Y el texto comienza diciendo, si inclinares tu oído, si inclinares tu corazón a la prudencia y a la sabiduría, o sea, a la palabra de Dios. Dice, buscándola como a oro y plata. Y luego dice, entonces entenderás el temor de Dios. Y luego dice, porque Dios es el que da el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia, porque de su boca sale. Entonces, cuando una persona estudia mucho, oigan bien, día y noche estudia la Biblia con comentarios, diccionarios, etcétera, pero Dios ve en su corazón que es para envanecerse, no recibe la revelación de Dios. Y yo me refiero a la revelación es a ver la palabra abierta espiritualmente, no algo nuevo, sino a lo que ya es escrito, pero revelado. Cosas que ojo no ven, el Señor las tiene preparadas para los que le aman. Entonces, cuando Dios ve una gente allí, una persona estudiando, y esa persona dice, Señor, yo quiero vivir lo que estoy estudiando, comienza el Señor a dar revelación y a mostrarte su palabra y a verlo así de una manera tan natural, porque mire qué sucede antes de avanzar. Fuimos diseñados para responder en razonamiento. Todo lo que hacemos es razonado. Esto me conviene, por ahí no, esto me conviene, por aquí sí. Cuando la palabra viene a nosotros, oigan bien, y creemos en ella, viene el razonamiento en la obediencia. ¿Se acuerdan del cuarto de los 4 de la parábola? El que oyó, entendió y dio fruto. ¿Notaron que entender está primero? Entonces, pero el entender es con el corazón. Dios no nos va a dar entendimiento si amamos este mundo. Entonces, muchos cristianos están botos de la mente, embotados aquí, porque aman esta tierra más que a Dios, y Dios le habla y solamente escuchan intelectualmente, pero nada pasa aquí. Desafortunadamente, hermanos, eso es un problema. Si vemos, quiero que vayamos no me va a alcanzar el tiempo, pero a ver si lo leemos rápido, Efesios 5, verso 15. Podemos hacer una parte 2, no hay prisa. Efesios 5, 15. En esto que vamos a leer, lo voy a ir leyendo un poco deprisa y lo voy a explicar más o menos ahí hasta donde pueda la velocidad del viento. No, es broma. Voy a ir un poquito más despacio. El hermano me miró y dice, la velocidad del viento nadie te va a escuchar. Lo que pasa es que en este orden vemos lo inicial para poder vivir cada día la vida cristiana. Efesios 5, 15. Vamos a ver aquí lo que nos dice Pablo. Ahora, aquí vamos a ver los matrimonios, los solteros, los empleados, los hijos. ¿Cómo es que podemos vivir como una familia de Dios y es llenos del Espíritu Santo? Todos. Ahora, lógicamente a los padres, a los cabezas de hogares o a los que son solteros, son los que tienen la responsabilidad de permanecer completos en el Espíritu, llenos de Él. Perdón, dice verso 15, mirad pues con diligencia, ¿cómo que dice? ¿Cómo andéis? Esta palabra usted casi tiene que sabérsela casi de memoria, peripateo, ¿cuántos se acuerdan? Hemos estudiado mucho, es andar con la mente en algo, peripateo, andando alrededor de. Andéis es la palabra peripateo, ¿en qué andamos? Pero habla de la mente, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Vamos a ver qué significa o qué quiere decir Pablo con qué significa ser sabio o qué es aprovechar el tiempo.
Dice, porque los días que son malos, o sea, está haciendo un contraste de que debemos de andar siempre prestos para responder espiritualmente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Lo va a decir en el verso 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y hemos estudiado que el vino toma el control de nuestra mente, inmuniza nuestros nervios, no nos duele nada, estamos, aunque sea jueves 15 de agosto, para ese borracho es el año nuevo, porque está en celebración, porque en ese momento está inmunizado a los dolores, a la realidad de la vida, está fuera de su mente y lo está controlando el alcohol, pero está disfrutando porque no siente nada. Ese disfrutar en alcohol o en drogas es calmar el dolor y olvidar las penas. Así ustedes conocen ese término, ¿verdad? Olvidar las penas. ¿Por qué? Porque hay una constante culpabilidad que viene de parte de Dios a los que no se han arrepentido. Todo el mundo siente ese dolor en el pecho de culpa. Y cuando no somos cristianos no tenemos paz. Por eso ven los ricos y famosos que tienen que tener una fundación de ayuda para dormir en paz. Tienen que hacer algo bueno para acostarse. Y se tiran fotos, lo abrazan, aplausos y bueno, conciencia, a dormir. Dice el texto más adelante, en el cual hay disolución. Y luego dice, ahora fíjense el contraste. El vino produce o controla la mente, ¿verdad? Y un borracho se le olvida hasta su familia. No tiene control, dominio propio, no piensa de manera sobria. Pero luego dice, antes bien, sed llenos del Espíritu en nosotros. El Espíritu, dice, ¿verdad? En mayúscula. Bueno, fíjense el contraste. Si usted se bebe una botella de vino, ¿qué sucede? Se embriaga, ¿verdad? Se emborracha. Si usted se bebe la Biblia completa, ¿qué sucede? Espiritualmente se emborracha, por así decir. O sea, es controlado por la palabra. Porque siempre va a salir de nuestra boca, de nuestros hechos, la abundancia del corazón. La palabra abundancia significa pleró en griego, así como la palabra llenos. Entonces usted y yo somos responsables de permanecer en ella, en la palabra, en el corazón. Luego dice, ahora, el 19 en adelante, hermanos, es el efecto de la llenura. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a hablar en cánticos espirituales si estamos llenos de la carne? ¿Vieron lo difícil que es o lo imposible? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, o sea, dando gracias. Ahí lo dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas llenos del Espíritu en una situación difícil? ¿Pero estaban qué? Cantando y adorando al Señor. Ahora, fíjense aquí, no lo voy a leer porque el tiempo es muy corto. Someteos los unos a los otros. ¿Podemos someternos si andamos en la carne? ¿Vieron lo necesario de meditar en su palabra, de andar con la palabra en el corazón? ¿Cómo puedo yo someterme a mi hermano si el poder de la palabra no está produciendo el amor, agape, para yo soportar a mi prójimo? Ahora, aquí viene el problema. El hermano me ofende y yo estoy meditando la palabra, pero me acuerdo del pasado. ¿Qué sucede? Intercambio. Toma el control de mi corazón esa amargura y actúo como tal. ¿Sí lo entienden, verdad? Luego más adelante habla de los matrimonios, el verso 25, esposas, sométanse a sus esposos, maridos, amen a sus esposas, no se puede sin la llenura del Espíritu. Luego habla el capítulo 6, verso 1, vamos a dar un brinquito allá, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ahí está la familia. Porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 5, siervos, está hablando de los empleados, ¿verdad? Obedeced a vuestros amos, etcétera, etcétera. Luego más abajo, el verso 10, nos da una instrucción que se la voy a dejar de tarea para que lo lean en su casa, que lo único que nos está enseñando es a meditar y permanecer en la palabra. Porque nos habla del yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero cuando usted ve todas las herramientas del soldado, todas son la palabra. 6 defensivas y una ofensiva.
La única ofensiva también es la palabra, la espada. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe qué significa dar un espadazo espiritual? Amar. Esa es la espada del Espíritu, hermanos. Amar. Cuando amamos al prójimo, vencemos a Satanás. Por eso comienza y nos habla del yelmo. El yelmo, no, solamente voy a usar ese porque no quiero abundar mucho ahí. Dice el yelmo de la salvación. En otras palabras, recuérdense que fueron salvados de nuestra vana manera de vivir. Efesios lo dice en el 4, sino andad en el Espíritu. Entonces el yelmo habla de la protección del ataque del enemigo. Pregunto yo, ¿cuándo viene el ataque del enemigo? Siempre, siempre. Estamos en guerra espiritual, como decía una hermana. No estamos en un crucero, hermanos, estamos en un barco de guerra. Las iglesias parecen hoy cruceros en gozo, ¿verdad? Pero estamos en ese barco que envía los aviones a la guerra y nosotros enviamos ¿verdad?, a la gente para que sean de combate espiritual. Pero nuestra batalla, cuando habla de que no tenemos lucha con carne y sangre, es que cuando un hermano, oigan bien, si no estamos meditando la palabra, se nos olvida. Y vemos el demonio en la gente y no el demonio detrás de la gente, o el espíritu. Cuando alguien te ofende, no importa cuántas veces lo ha hecho, tienes que mirar con los lentes de Dios, que es la palabra. La palabra froneo significa mirar con la mente, sentir de Cristo. Y tú dices, me ofendió la hermana, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué la conllevó a ofender? Dos cosas, debilidad e influencia espiritual, o demoníaca, por así como se llama. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Tener misericordia y paciencia y ministrar para, como dice Santiago, que el que ha librado a un hermano del pecado, ha librado su alma. Eso es lo que nos ayuda a perdonar al ofensor, mirarlo tal y como es. Es una persona caída, es como una persona sin brazos que te quiere dar la mano y te puya. Y tú te enojas, o sea, no te puedes enojar, esa es su condición. ¿Entienden lo que le quiero decir, verdad? Entonces Dios nos da brazos para abrazar, pero el mundo no tiene brazos. Y te enojas porque no te abrazaron. Cuando alguien te ofende en palabras, debes de mirar detrás de la palabra, de su corazón, de su condición. Pero eso es cuando meditamos en la palabra, andando en el Espíritu. Eso es la sabiduría de Dios. Cuando alguien hace lo indebido, no merece un regaño, sino una ayuda. Claro, hay que exhortar y reprender, pero en amor. ¿Están conmigo? Algunos. Bueno, Deuteronomio 6 y vamos terminando. Hoy terminaremos un poquito más tarde por la administración que tuvimos al inicio. Deuteronomio 6, verso 5. Les voy a dar, hermanos, les voy a decir algo como pastor, y yo lo entiendo esto. Todos queremos bendición. ¿Quién no quiere bendición? El corazón fue diseñado para querer bendición. Eso es de Dios, es bueno. Pero no hay bendición sin obediencia. Lo que sembramos, cosechamos. O sea, lo que yo hago es el efecto de lo que yo recibiré. Fíjense, Deuteronomio 6:5. Ahora, hemos estado hablando de meditar, de permanecer en la palabra. Quiero preguntarles la misma pregunta del inicio. ¿Qué tan difícil es meditar? Piensa en un día regular. Usted, ¿cuántas veces dice, ay, se me olvidó, verdad? O me salí, o le di a pausa a mi vida cristiana y vuelvo y le di a play otra vez? Miren, le voy a decir algo. Ustedes conocen el texto que dice, para que lo cojo sea sanado y no se salga del camino. ¿Saben lo que es el camino de Cristo? Las pisadas, ¿cuáles son? No es derecha, izquierda, hacia adelante o detrás. Es discernir dónde vamos a poner el pie conforme a la palabra. Cada decisión debe ser medida por la palabra. ¿Es bíblico lo que estoy haciendo o es de Dios? Y cada pisada que damos espiritual nos acerca más a Cristo. Por eso dice, para que lo cojo sea sanado y no se salga del camino. ¿El camino de quién, hermanos? De Cristo. Yo soy el camino. Luego, ¿qué dice? Ahora, ¿qué es la verdad? Su palabra en nosotros. Y luego dice, la vida. Sin verdad, ¿qué no hay? No hay vida, ni menos camino, porque la verdad es lo que nos identifica el camino. Entonces, fíjense aquí, hermanos, lo que el Señor le dijo de manera literal a su pueblo.
Amárrense la palabra hasta en la nariz, o sea, que no se le olvide. No, lo van a leer. Verso 5 de Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, gobernarán tus decisiones. Eso quiere decir sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Dónde faltó allí poner la palabra? Es como vivir en una casa de periódicos, para que lo entiendan más fácil. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Hoy vemos a los judíos ortodoxos con gajitos por aquí, tienen un tintero, ¿verdad? Es una cajita que tiene, eso que dice en tu frontal, es eso lo que ellos tienen ahí. Es la palabra en cintitas pequeñitas escrita. Ellos le llaman el Shama, el capítulo 6, enredadito. Así si usted se lo abre, pueden leer todo el Shama, el capítulo 6, y lo tienen ahí. Tienen la filactería por aquí, son señales. ¿Se acuerdan cuando se amarran los brazos? ¿Lo han visto? Bueno, todo esto son señales, que cada vez que hacen algo, ven la señal. Si van a robar, ay, verdad, que ahí dice que no. Si van a mirar, como el toro, ¿verdad? No, por ahí no. Entonces, así tenemos que hacerlo de manera espiritual. Todo lo que yo hablo, tiene que estar por encima de mi corazón la palabra. Todo lo que pienso debe estar por encima de mí la palabra. Todo lo que miro, lo que toco, todo. Y este texto tiene esa idea de que no nos olvidemos de la palabra día y noche en práctica. Y así es como vamos a poder ser prósperos como Josué, como el varón y la hembra de Salmo 1. Voy a terminar con 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Miren, hay una promesa que el Señor nos dio de su parte. En Mateo 28 dice, vayan, prediquen el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque toda potestad me es dada. Y luego dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin. La pregunta es, ¿estamos nosotros con Él hasta el fin? Porque esa es la otra parte. Yo en ti y ellos en mí, o sea, tú en mí en este caso. Entonces hay una parte que ya Dios cumplió, Él está allí, Él mora en el creyente nacido de nuevo. La pregunta es, ¿estamos nosotros en Dios? Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Esta es la verdadera guerra espiritual, mis amados. No es lo que escuchamos por ahí, ¿verdad? Al demonio con los cachos negros y punticos blancos y le corto la cabeza, lo envío a su lugar de destino, ¿verdad? Cancelando su devuelta, etcétera. Lo digo en broma, pero también lo digo en manera real porque hermanas en iglesias compartiendo esos papelitos, ¿verdad? Oración para vencer. Y el crecimiento espiritual consiste en una práctica progresiva, es lenta, pero la diligencia es necesaria, la disciplina, como hablábamos del tema, la disciplina de meditar. Ahora bien, el afán de este mundo mata la meditación. El estrés de esta vida mata la meditación. Las preocupaciones matan la meditación. Y dice la palabra que si el cristiano con dificultad se salva, ¿qué será del que no conoce de Cristo? ¿Por qué dice que el cristiano con dificultad se salva? Porque sí, somos bombardeados cada segundito, hermanos, por miles de cosas. Ya no hay, antes había que viajar al Bajo Manhattan y ver luces y todo. Ya su teléfono, hermanos, tienen 8,000 aplicaciones allí. Lo que usted quiera, ahí está. Y ya usted se puede quedar en su casa, en una esquinita allí, solito, haciendo y deshaciendo. Entonces, si no somos sobrios y prudentes y velando, y que en nuestra mente, hermanos, ¿sabe lo que significa velar y ser sobrios? Como el atalaya está mirando al enemigo en la torre. Es como mirar la palabra. Para poder identificar a Satanás, es mirando la palabra.
Esa es la única manera. Usted no puede discernir a Satanás en la carne, porque es igual a usted en ese momento. Es en el espíritu que se discierne, no es en la carne. Entonces, todo lo que decidamos, quiero que cierren sus ojos por un momento. Vamos a pedirle a Dios ayuda. Yo sé que todos necesitamos ayuda aquí, y es como cuando vamos a orar, que la mente se va. Muchos sufren de distracción, muchos sufren de mantener el enfoque, muchos tienen esta deficiencia, pero sabemos que Dios nos ayuda. Sabemos que cada día necesitamos más y más de su palabra. No es una experiencia de una noche, es cada día, cada día. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, conforme a tus misericordias en gloria, Señor, que nos ayudes, Padre. Yo sé que tú estás allí, mi Dios. Esta petición es porque reconocemos que sin ti no podemos. Ya tú prometiste, nos diste tu espíritu, nos diste tu palabra, nos diste vida. Ahora nos concierne a nosotros, según 2 de Pedro 1, dice, vosotros también, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal y amor, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gracias, Señor, por tu provisión del cielo, mi Dios, y tu poder divino, el cual es nuestra naturaleza divina, caminando conforme al Espíritu Santo. Tu palabra nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.